El día de hoy hablaremos acerca de la Eucaristía, literal o simbólico. La Iglesia Católica afirma que la sangre y el cuerpo de Cristo fueron entregados por nosotros en la cena. Pero la Escritura nos dice que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por nosotros en la cruz del Calvario. Y cualquier cosa que los apologetas católicos quieran argumentar no va a cambiar ese simple hecho. Fuimos redimidos en la cruz y no en la cena. ¿Por qué? Porque el cuerpo y sangre de Cristo fueron entregados de manera literal por nosotros en la cruz, no en la cena. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 618, comienza por decir: la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Es real. El único sacrificio de Cristo se dio en la cruz, no en la cena. Literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por nosotros en el Gólgota. Cuando nosotros hablamos de si es literal o es simbólico, nos estamos refiriendo al sentido en que viene escrita esta porción de la Escritura. Si viene en un sentido literal o viene en un sentido simbólico. A veces los católicos nos dicen: bueno, es que muéstrame con la Biblia que aquí es simbólico, que la Escritura diga que la cena del Señor es simbólica. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo al sentido de la literatura, si bien en sentido figurado o en sentido literal. Ahora, en sentido literal, Pablo nos dice que la cena es un anuncio de la muerte del Señor. Y para esto vamos a ir a las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 11 del 23 al 26. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Literalmente, Pablo nos dice que fue el Señor mismo el que le enseñó que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, estamos literalmente anunciando la muerte del Señor. Entonces, literalmente, la cena del Señor es un anuncio de la muerte del Señor. Pablo no decía: aquí está Cristo. Él decía: cada que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí se está haciendo una referencia directa a la segunda venida, tal y como nos lo dice Hechos 1 del 8 al 11. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Literalmente, Cristo fue tomado hacia el cielo, lo dice la Escritura. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Literalmente así fue como Cristo fue alzado. Y la Escritura dice que literalmente así nosotros lo veremos. Él vendrá como le habéis visto ir al cielo. La Escritura no dice que la próxima vez que viéramos a Cristo corporalmente sería encerrado en una custodia, exhibido al público en forma de hostia. No, la próxima vez que nosotros veamos a Cristo corporalmente será así como Él se fue. Él vendrá como le habéis visto ir al cielo, dijeron esos dos hombres de blanco en Hechos 1:11.
Y debemos volver a repetir lo mismo si es necesario varias veces. Nada de lo que los católicos puedan ofrecer cambiará el simple hecho de que nosotros fuimos redimidos en la cruz y no en la cena. Y esto se debe a que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros directamente en la cruz y no en la cena. La Biblia es muy clara cuando nos habla acerca del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue en la cruz donde Cristo se entregó por nosotros, donde Él pagó con su sangre por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y no en la cena. Ahora bien, si nosotros siguiéramos la línea argumentativa que ofrecen los católicos y aceptáramos que el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente fueron ofrecidos por nosotros en la cena, entonces la implicación directa sería que hubiéramos sido redimidos en la cena. Ese sería el lugar de nuestra redención. No debemos dejar pasar esta pregunta. Cada que estemos debatiendo este punto con un católico comprometido, debemos de decirle: a ver, mi hermano, ¿en dónde fuimos redimidos? ¿Fuimos redimidos en la cena o fuimos redimidos en la cruz? Aunque el católico tratara de refutar y salirse del tema, tú le debes recordar el catecismo en el numeral 618, donde dice que fuimos redimidos en la cruz. Entonces, ¿por qué fuimos redimidos en la cruz? Bueno, porque literalmente el cuerpo de Cristo fue ofrecido en el Calvario y no en la cena. Mi hermano, si el cuerpo de Cristo hubiera sido ofrecido literalmente por nosotros en la cena, ese sería el lugar de nuestra redención. Acuérdense siempre de esta pregunta: ¿dónde fuimos redimidos? Esta pregunta es la que termina con los argumentos de estos católicos comprometidos, que yo les podría llamar católicos confundidos. Pero en fin, sigamos adelante. Leamos lo que dice 1 Corintios 1, del 17 al 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio al que Pablo fue llamado a predicar fue el evangelio de lo que sucedió en la cruz. Ese es el centro del evangelio. En algunos debates he escuchado católicos que con estos versículos tratan de hacernos pensar que Pablo estaba hablando de un crucifijo. Bueno, ya saben el tipo de eisegesis que estos muchachos se inventan. Pero bueno, aquí nos habla acerca de lo sucedido en la cruz. No es que la cruz hablara, sino que ese mensaje de lo sucedido en la cruz es el centro del evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Claro que es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Vamos a ver otra cita de las Sagradas Escrituras. En Romanos 5:8, por ejemplo, la Biblia dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se habla del lugar donde Cristo murió. Cristo murió por nosotros no en la cena, Él murió por nosotros en la cruz. La cena, tal y como lo dice Pablo, literalmente es un anuncio. Jesucristo estaba enseñando, estaba anunciando lo que sucedería en la cruz del Calvario. El mismo Señor le enseñó a Pablo que la cena fue un anuncio de lo que sucedería en el Calvario, de la muerte del Señor. Y Pablo, cuando se refería a la cena del Señor, él no decía: aquí está Cristo, refiriéndose al pan y al vino. No, él decía que comeremos el pan y beberemos el vino como un anuncio de la muerte del Señor hasta que Cristo venga. No en forma de hostia, no encerrado en una custodia, no siendo exhibido públicamente, sino descendiendo del cielo de la misma forma que Él fue levantado. Recordemos estos puntos cada vez que los apologetas católicos nos cuestionen. Cuando hablamos de si es literal o simbólico, no referimos al lenguaje en que viene la Escritura. Ahora, les podemos mostrar que literalmente la cena del Señor es un anuncio, que en la cena del Señor no se ofreció literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto sucedió en el Calvario. Creo que se llama Eucaristía, exactamente. Entonces, yo he leído la Biblia y en ningún versículo puedo encontrar que dice que hay que comerse a Jesús en una
oblea, hostia, ¿cómo se llama? En una hostia, ¿verdad? No lo he encontrado en algún lugar en la Biblia que diga, sino que sí he entendido que se habla simbológicamente. ¿Por qué? Porque Él dijo, lo que yo les he hablado son palabras, ¿verdad? Y yo quiero recalcar lo que dijo el apóstol Pedro en San Juan, capítulo 6, 63. Versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esta es la palabra que nos lleva a la vida eterna. No, a mi parecer, y estoy seguro que no necesito comer una hostia para poder alcanzar la vida eterna, sino que yo me tengo que comer las palabras que Él dijo, que si Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que acepto que esa sangre que derramó es para limpiar todos mis pecados. Con eso, creyendo eso y viviendo la palabra que es la santificación en uno, puedo llegar a la vida eterna. Generalmente los apologetas católicos suelen recurrir al versículo 55 del capítulo 6 de Juan, donde dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero se les olvida siempre el leer el contexto. Esta porción de la Escritura es un mero texto sin contexto. El versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, para comer a Cristo tenemos que venir a Él, y para beber de Cristo tenemos que creer en Él. Así de literal lo dice la palabra del Señor. Además, Cristo nos dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y este versículo es muy importante. ¿En qué momento Cristo, de manera literal, entrega su carne por la vida del mundo? ¿Fue en la cruz o fue en la cena? Sabemos de antemano que fuimos redimidos en la cruz, porque literalmente es ahí donde Cristo entrega su carne por nosotros. Es ahí donde se hace literal la entrega del cuerpo, de la carne de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para tener vida eterna, lo único que necesitamos hacer es creer en Cristo, tal como lo dice el versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nosotros leemos esta porción de la Escritura desde el versículo 26, nos vamos a dar cuenta que el mensaje repetitivo del capítulo 6 de Juan es venir a Cristo y creer en Cristo. De esa manera nosotros nos alimentamos de Cristo y bebemos a Cristo. De esa manera nos hacemos herederos de la vida eterna. Cristo les dijo, de cierto os digo que buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si hubo algo que a Cristo le fastidió en el capítulo 6 de Juan, es que la gente le buscaba por un pan literal, que podía ser visto, que podía ser tocado, que podía ser devorado. A Cristo no le gusta eso. Ese no era el mensaje que Cristo quería darles, el que ellos estuvieran aferrados a un pan literal que alimentara el cuerpo, que alimentara la carne. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Difícilmente un católico podría consumir una hostia de hace 200 años. ¿Por qué? Porque esa es comida que perece, que se echa a perder. Versículo 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí aparece nuevamente la palabra creer. Cristo no dice que para hacer las obras de Dios teníamos que comer un pedazo de pan literal, como ellos lo acababan de pedir. Cristo dice que lo que tenemos que hacer es creer en el que Dios ha enviado. Veamos ahora el versículo 30, donde dice, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí vemos a los judíos pidiendo un pan que pudieran ver, que pudieran tocar, que pudieran comer. Eso es lo que quería el pueblo, y si la intención de Cristo hubiera sido dirigir su mensaje hacia un pan que pudiera ser visible, hacia un pan que pudieran tocar y que pudieran devorar, pues hubiera aprovechado esta oportunidad para hablar de la Eucaristía. Pero esto no fue así. Cristo quita la atención de ese pan que literalmente descendió del cielo, que era el maná, descrito en la Escritura. Él quita la atención de un pan literal y pone la atención en creer en él. El versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Nuevamente, los judíos pedían un pan literal que pudieran ver, que pudieran tocar, que pudieran comer. Entonces Jesús les dice en el versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos nuevamente la palabra creer en esta porción de la Escritura. Cristo quería que la gente viniera a Él y creyera en Él. Ese es el verdadero mensaje del capítulo 6 de Juan. Versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Creer vuelve a aparecer otra vez en el capítulo 6 de Juan. Veamos ahora el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Una vez más, la palabra venir. Como lo hemos dicho, el capítulo 6 de Juan tiene el mensaje de venir a Cristo y creer en Cristo. Y si nosotros lo estamos leyendo en este momento, veremos que creer y venir a Cristo es algo que se repite de manera constante en la Escritura. Esta porción de la Escritura no habla acerca de un pan literal que debemos comer y beber para ser salvos. Veamos ahora el versículo 38 que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre para esta porción de la Escritura, que la gente crea en el Señor y tenga vida eterna. Creer, como lo dice Juan 6:35, es beber a Cristo. Veamos ahora el versículo 41. Murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra venir vuelve a aparecer en esta porción de la Escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que trae a la gente hacia Cristo? Pues es Dios mismo. Esa invención católica de que a Jesús por María, eso no aparece en la Escritura. Aquí claramente dice que si alguien es el que puede hacer que nosotros vengamos a Cristo, ese es el Padre, no María. Veamos ahora el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aprendamos del Padre, y no de lo que piensen los hombres. La Iglesia Católica enseña doctrinas que Cristo nunca enseñó, que los apóstoles jamás enseñaron, palabras que no son inspiradas por Dios. Los evangélicos, por nuestro lado, solamente predicamos aquellas doctrinas que Cristo enseñó a la iglesia, que los apóstoles enseñaron a la iglesia, palabras que son inspiradas por Dios y que podemos citar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque bueno, todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a Cristo. Veamos ahora el versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El versículo 47 es muy importante, pues
pone a la par el creer en Cristo para tener vida eterna. Más adelante la Escritura dirá que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Bueno, el creer es equivalente a comer su carne y beber su sangre. Eso es creer en Cristo. Esos son los que tienen vida eterna. Veamos ahora el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Nuevamente Cristo vuelve a poner la atención en su persona. Él es el pan de vida. El versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Qué ciertas son las palabras del Señor. Por una parte dice, yo soy el pan de vida, y por otra parte habla de un pan que literalmente descendió del cielo, de un pan que podían ver, que podían tocar, que podían comer. Pero Cristo hace una clara diferencia entre el pan de vida, que es Cristo, y un pan literal. Él no estaba hablando de una literalidad, de un pan. Estaba, al contrario, atacando a los panes literales. Recordemos que en el versículo 26 en adelante, lo primero que hace Cristo es quejarse de que la gente lo seguía por el pan literal, y que después los judíos insistían en que querían un pan literal. Y aquí Cristo pone una diferencia entre él y el pan literal que descendió del cielo y que comieron los judíos. Y dice, el maná en el desierto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora veamos el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Por un lado menciona Cristo el pan literal, quienes lo comieron murieron. Por otro lado menciona que Él es el pan que desciende del cielo y el que coma de Él no morirá. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿En qué momento Cristo da su carne por la vida del mundo? Pues la da en el Calvario, no la da en la cena. Y este versículo es clave. Cada vez que hablemos con un católico hay que volverles a repetir el mismo argumento. ¿Dónde fuimos redimidos? ¿Fuimos redimidos en la cena o fuimos redimidos en la cruz del Calvario? No podrán negar la respuesta obvia. Fuimos redimidos en la cruz del Calvario y no en la cena. Esto no solo lo dice la Escritura en muchas partes, también lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Aún cuando hablan del mensaje de las 7 palabras, en la 6ª palabra se menciona que fue en la cruz donde nosotros fuimos redimidos. En fin, sigamos adelante. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no comprendían las palabras espirituales de Cristo, y al igual que los católicos las malinterpretaban pensando que Cristo hablaba en un sentido literal. El versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo hace juego con Juan 6:47, unos versículos atrás, donde dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para tener vida eterna hay que creer en Cristo, hay que venir a Él. Eso es comer su carne y eso es beber su sangre. Dice el versículo 55, que es el texto que usualmente citan, un texto sin contexto, porque citan este texto sin haber leído desde el versículo 26, como lo hemos hecho en este momento. Y este versículo dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vayamos al versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Aquí Cristo estaba dejando claro que el mensaje que acababa de decir no venía en un sentido carnal, sino que venían en un sentido espiritual. Él no hablaba de un pan que alimentara la carne, pues la carne para nada aprovecha, lo dice el versículo 63. Quien no entienda que el mensaje de Cristo en esta porción es venir a Cristo y creer en Cristo, es porque no ha leído el texto en su contexto. Sigamos adelante. Y dice la palabra del Señor, el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Una vez más, la palabra creer aparece en esta porción de la Escritura. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. El versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Una vez más, la palabra venir a Cristo aparece en esta porción de Juan 6. Nadie puede venir a Cristo si no es por el Padre. No venimos a Cristo por María, venimos a Cristo por el Padre. Nuevamente aparece esta porción de la Escritura. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos una vez más aquí que las palabras creer y venir a Cristo son repetitivas. Cristo estaba haciendo una apología de venir a Él y de creer en Él. Para que nosotros nos alimentáramos de ese pan teníamos que venir a Él. Y que para que nosotros bebiéramos de Cristo teníamos que creer en Él. Y que Él es el pan que descendió del cielo. Y que si alguno come de ese pan vivirá para siempre. Y Cristo dice claramente, de manera muy clara y tajante, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí la pregunta es, ¿en dónde fue que Cristo dio literalmente su carne por la vida del mundo? Todos sabemos la respuesta. Cristo estaba hablando de la cruz, no de un pan que pudiera verse, que pudiera tocarse, que pudiera comerse. Él estuvo atacando en todo tiempo ese tipo de doctrina. Pero bueno, esta es una de las herramientas que usan los falsos maestros, como Luis Toro o Rafael Díaz, que utilizan textos sin contexto. Lo que nosotros debemos hacer en estos casos es leer versículos antes y versículos después. Es fácil identificar una doctrina que surge de un texto sin contexto. Realmente lo que ellos quieren hacer es una eisegesis. Ellos quieren tratar de engañar a la audiencia de que este mensaje trataba acerca de la Eucaristía, cuando nosotros vemos que no, el mensaje claro de Juan capítulo 6 es hablar de creer en Cristo y venir a Él. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es como el villano de la historia, ¿verdad? Es el proceso inverso de la exégesis. La eisegesis es el proceso mediante el cual se introducen palabras que no están en el texto. Una forma muy común de hacer eisegesis es cuando se tiene una idea predeterminada, como la tienen los católicos con respecto a la Eucaristía y que la quieren meter forzadamente en Juan capítulo 6. Y entonces van al texto bíblico a tratar de justificar a toda costa esa idea preconcebida que ya tienen, haciendo que las palabras digan lo que no dicen. Casi siempre la eisegesis aparece cuando no le gusta al lector lo que la palabra de Dios dice acerca de su propia falta, o cuando quiere apoyo bíblico para una doctrina que no es bíblica. Cuando la gente hace una verdadera exégesis, está siendo obediente a la palabra de Dios, pero cuando la gente hace una eisegesis, están en rebeldía contra la palabra de Dios. Espero que este corto estudio haya sido de bendición para ustedes, y si tienen comentarios, colóquenos en la descripción. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.